Ese hombre creyó que podía gritarle solo porque llegó 17 minutos tarde, pero lo que no sabía es que su hija había pasado la noche entera luchando para poder respirar. Teresa no pidió disculpas, tampoco intentó explicar, solo bajó la mirada, sacó el uniforme arrugado de su bolso y se lo puso ahí mismo, en el baño de la oficina, como lo hacía todos los días. Porque antes de ser corredora de bienes raíces, era madre soltera. Y antes de atender a clientes ricos, sonrientes y apurados, cuidaba de una niña de 7 años que no hablaba, no caminaba, pero se reía con los ojos, como si entendiera todo. Por ella, Teresa se levantaba a las 4 de la mañana. Por ella aceptaba los turnos que nadie quería. Y por ella, tragaba su rabia cuando su jefe le levantaba la voz. Ese día empezó así: lluvia fuerte, autobús averiado, medicina costosa y la pequeña Luna con fiebre y falta de aire. La vecina que solía cuidarla no pudo venir. La madre de Teresa ya había fallecido y el padre de la niña ni siquiera llamaba. Así que ella tomó la única decisión posible. Envolvió a su hija en una manta, la cargó en brazos y se la llevó al trabajo. En un taxi que no podía pagar. Llegó tarde, empapada, con la niña en brazos y un nudo en la garganta. Y su jefe le gritó delante de todos, le señaló con el dedo, le dijo irresponsable, le dijo que eso era falta de compromiso. Pero Teresa se quedó en silencio, porque si abría la boca, iba a llorar, y si lloraba, nadie iba a entender. Bajó la cabeza. Pidió permiso para dejar a Luna acostada en la bodega por solo 1 hora, hasta que llegara la vecina, y salió a mostrar un departamento en una zona elegante, con el corazón hecho trizas y los ojos de su hija aún clavados en la memoria. No quería estar ahí, pero necesitaba vender, necesitaba esa comisión, necesitaba dignidad. Y fue ese mismo día, en ese turno, cuando conoció a la mujer que buscaba la casa de sus sueños. Pero también fue el día en que Teresa encontró una nota, escondida en la mochila de su hija. Una nota que lo cambiaría todo. Si alguna vez te juzgaron por ser madre, siéntate aquí conmigo, hija. Esta historia es tuya, y hoy se va a contar como se debe. El papel estaba doblado en 4, manchado con un poco de jugo, y con esas letras grandes, torcidas, de una niña que aún no sabía escribir del todo, pero que sabía sentir. Y en el centro de esa hoja decía: «Mamá, no te vayas». Teresa lo leyó escondida, en el baño de la oficina. Se sentó en la tapa del inodoro, con el uniforme aún húmedo, y ahí se le cayó el alma. No lloró por fuera, lloró por dentro, como lloran las mujeres que no pueden parar. Pensó en devolver la comisión de la semana anterior, en salir corriendo a abrazarla, en renunciar a todo. Pero también sabía que si no cerraba una venta ese mes, no iba a poder pagar el tratamiento, porque Luna necesitaba terapia motora 3 veces por semana, y la aseguradora del trabajo ya le había negado la cobertura por condición preexistente, y su jefe, don Martín, ya había dicho que no podía hacer excepciones con nadie. Eso decía frente a todos. Pero cuando hablaba con Teresa a solas, se acercaba demasiado. Sonreía como si supiera algo y soltaba frases que la hacían sentirse culpable. «Mire, Teresa, yo le estoy dando una oportunidad. Si no la quiere, hay muchas más en la fila, ¿eh?» Ella lo sabía, sabía que él la tenía en la mira y que le encantaba verla sometida. Por eso, cuando volvió al escritorio después de mostrar el departamento, las miradas la siguieron. 2 compañeras bajaron los ojos. Otra murmuró algo. Y don Martín, desde su oficina con aire acondicionado, la llamó con un gesto seco. «Teresa, mi oficina, ahora». Entró con las manos frías, con la voz trabada y con ese papel doblado aún en el bolsillo. «¿Qué hace usted trayendo a una niña enferma a un lugar de trabajo profesional? ¿Quiere que nuestros clientes piensen que esto es una guardería? ¿O cree que por ser madre tiene algún tipo de privilegio aquí?»
Teresa tragó saliva. No dijo nada, porque lo que más temía era que la despidieran. Pero lo que don Martín no sabía es que ese día esa mujer silenciosa había tocado fondo, y cuando una mujer toca fondo, también toca su fuerza. Fue por eso que cuando salió de esa oficina, no fue al escritorio, fue a buscar a su hija y la encontró dormida en una colchoneta vieja, con una hoja en la mano, llena de dibujos, dibujos que no eran suyos. Había algo más ahí, y cuando los vio bien, Teresa se dio cuenta de que alguien la estaba ayudando, alguien que también conocía ese dolor, y esa persona estaba más cerca de lo que pensaba. Eran 4 dibujos, hechos con crayones gastados, un sol grande, 2 casas, un corazón y una figura con bastón al lado de una niña en silla de ruedas. Teresa miró cada trazo con cuidado, reconoció la forma de la silla, el cabello de Luna y algo más. En una esquina, escrito con letra adulta y cuidadosa, decía: «No estás sola, yo también tengo una hija así». Teresa sintió una punzada en el pecho. Le temblaron las manos. ¿Quién había estado con su hija en esa hora? ¿Quién la había cuidado con tanto amor? Volvió al pasillo, buscó con la mirada, y fue ahí que la vio. Carmen, la señora de limpieza, siempre en silencio, siempre invisible, la que llegaba antes que todos y se iba después, la que muchos ni saludaban. Pero esa mañana había cuidado de Luna como si fuera suya. Teresa se acercó, no supo cómo empezar, solo mostró el dibujo, y Carmen asintió con los ojos húmedos. «Mi hija se llama Alma, tiene parálisis cerebral desde que nació, tiene 22, y todavía me necesita para todo». No dijo más, no hizo drama, solo apretó el brazo de Teresa con fuerza, como diciendo: «Te entiendo». Y en ese gesto callado, Teresa sintió una cosa que no sentía hacía mucho: compañía. Porque cuando una madre encuentra a otra, que también vive entre puertas cerradas, medicamentos y miedo al futuro, no necesita muchas palabras, solo un silencio compartido. Fue por eso que ese día, por primera vez en meses, Teresa salió a mostrar otro departamento con el pecho un poco más erguido. Llevaba el dibujo en la agenda, llevaba a Luna en el corazón, y aunque aún no sabía cómo, empezaba a pensar que tal vez podía resistir. Pero al volver al final del día, encontró su escritorio vacío, sin su computadora, sin su carpeta de clientes, y con una nota breve en mayúsculas: «A partir de hoy, reasignada al archivo». Y al fondo del pasillo, don Martín la miraba desde su puerta, sonriendo. El archivo estaba al fondo del edificio, una sala sin ventanas, con olor a humedad y pilas de carpetas que nadie quería tocar. Teresa se quedó en la puerta, sin entender del todo. No había sido despedida, no había una sanción formal, pero su escritorio, su computadora, sus clientes habían desaparecido, y ahora lo único que tenía frente a sí eran cajas rotuladas con años viejos y una silla rota. «Te están borrando sin que se note», le dijo Carmen mientras le alcanzaba una taza de café barato. «Eso no es un ascenso, es un castigo». Teresa respiró hondo. No gritó, no protestó. Sabía que don Martín era más peligroso cuando parecía cordial. Sabía que si hacía escándalo, diría que era demasiado emocional. Así que se sentó y trabajó. Archivó carpetas, ordenó escrituras, clasificó años enteros de historias que no eran suyas, pero cada hoja que tocaba le recordaba lo que había perdido, porque ella era buena, tenía talento, tenía carisma y había vendido más propiedades que la mayoría, pero ser madre parecía ser su pecado, y no lo era, era su orgullo. Cada noche, al volver a casa, Luna la recibía con una sonrisa torcida, con los brazos agitados, con una alegría que no necesitaba palabras. Y eso la sostenía, hasta que una noche Luna no sonrió. Estaba pálida, tibia, con los labios morados y la respiración muy lenta. Teresa la cargó, bajó las escaleras corriendo y tomó el mismo taxi que ya le debía dinero. En la sala de urgencias no pudo evitarlo.
Lloró, y mientras Luna dormía con suero en el brazo, ella se quedó despierta, mirándola, pensando. ¿Y cuánto más puedo aguantar así? ¿Cuántas veces más me van a humillar? ¿Y qué va a pasar con ella si yo me rompo? No tenía respuestas, solo una certeza. Tenía que hacer algo, algo real, algo que no le quitaran tan fácil. Y al volver al trabajo, pidió permiso para almorzar afuera, pero no fue a comer, fue a una oficina, con una puerta de vidrio esmerilado, donde, por primera vez, dijo en voz alta las palabras que llevaba años callando, y quien la escuchó no era quien ella imaginaba. La recepcionista la miró con sorpresa. Teresa llevaba una carpeta sencilla en la mano, el cabello aún húmedo, los zapatos viejos, mojados por la lluvia, pero hablaba con una firmeza que no se le conocía. Vengo a registrar mi propia licencia como corredora de bienes raíces. Lo dijo sin titubear, como si esa frase hubiera estado esperando años para salir. La mujer en el mostrador buscó su nombre en la lista y luego la miró, esta vez con respeto, porque no era común que una trabajadora de oficina, madre soltera, sin apellidos importantes, intentara ir por cuenta propia. Pero Teresa ya no tenía miedo, solo tenía una hija que necesitaba medicamentos y una dignidad que nadie más iba a defender por ella. Entregó los papeles, firmó, y cuando salió de esa oficina, sentía algo distinto en el pecho. No era orgullo, era responsabilidad. Sabía que tardarían semanas en aprobarla. Sabía que no tenía recursos, ni contactos, ni capital. Pero también sabía algo más. Ya no podía permitir que otro hombre le dijera qué puerta abrir y cuál cerrar. Aquel día volvió al archivo sin decirle a nadie lo que había hecho, pero su mirada ya no era la misma. Y eso no pasó desapercibido. Don Martín la llamó en la tarde, con tono amable, fingiendo cortesía. ¿Cómo sigue tu niña? ¿No quieres volver a tu escritorio? Mira que te tengo en cuenta para una promoción. Ella no respondió, solo lo miró, con esa calma que inquieta, y volvió al archivo sin decir una palabra, pero al día siguiente, al llegar, encontró su puesto ocupado, las carpetas desordenadas y un sobre sin remitente sobre la silla. Adentro, una foto de su hija, tomada a escondidas en el depósito, mientras dormía, y atrás, una sola frase escrita a mano: «Cuidado con lo que sueñas, Teresa». Teresa miró la foto durante largos segundos, no por la imagen, sino por lo que significaba. Su hija, dormida, vulnerable, fotografiada sin su permiso. Y esa frase, «Cuidado con lo que sueñas», no era un consejo, era una amenaza. Teresa sintió náuseas, pero no dijo nada. Guardó la foto en la agenda, respiró hondo y se sentó a trabajar, porque sabía que el miedo es justo lo que ellos quieren. Ese día pasó desapercibida, no habló con nadie, no miró a don Martín, pero al salir esperó en la puerta trasera a Carmen, y cuando la vio, le mostró la foto. Carmen palideció. «¿Quién te la dejó?» «No lo sé». «¿Quieres denunciarlo?» Teresa dudó, porque sabía cómo funcionaba ese mundo. Sabía que en esa empresa las denuncias terminaban perdidas, que siempre había falta de pruebas, y que don Martín tenía amigos con cargos grandes y manos pequeñas. Pero Carmen tenía algo más, una historia. «A mí me hicieron lo mismo, Teresa». Y ahí le contó que hacía 6 años, cuando su hija enfermó, pidió unos días libres, y al volver le habían cambiado el turno, bajado el sueldo y quitado beneficios. Todo legal, todo limpio. Y cuando quiso protestar, le mostraron una foto de su hija saliendo de la escuela. «Te entendí desde el primer día, Teresa, porque a ti también te están diciendo, calla o pagas». Esa noche, Teresa no durmió. Luna tampoco. Ambas tenían fiebre. Pero al amanecer, con los ojos hinchados y la cabeza pesada, ella tomó una decisión. Hizo 2 copias de la foto. Una guardó en casa. Otra escondió en el archivador más viejo de la oficina, entre documentos de propiedad abandonada. Y empezó a escribir,
página por página, día por día, todo lo que había vivido, y mientras escribía, una puerta se abría en su mente, la puerta de la verdad, la que lleva años cerrada para mujeres como ella, y justo cuando pensó que nadie más la vería, alguien tocó su hombro por detrás. No era Carmen, era una mujer del área legal, una que apenas conocía, y con voz firme le dijo: «Quiero mostrarte algo, pero no aquí». La abogada se llamaba Laura, silenciosa, precisa, de esas mujeres que caminan sin hacer ruido, pero ven todo. La llevó a una cafetería pequeña, lejos del edificio. Pidió un café, esperó que no hubiera nadie cerca, y entonces sacó una carpeta, desgastada, gris. Adentro, 5 declaraciones anónimas, todas con la misma historia: acoso, desprecio por ser madres, comentarios fuera de lugar, promesas vacías, y en el centro, el mismo nombre: Martín Herrera. Ninguna de ellas quiso denunciar oficialmente. Tienen miedo de perder sus trabajos. «Primero, si tú decides hablar, yo puedo ayudarte». Teresa sintió cómo se le apretaba el estómago, porque no era la única, porque el problema no era nuevo, y porque ahora tenía en sus manos algo que podía cambiarlo todo. «¿Y si me despiden? ¿Y si me quitan la custodia?» Laura le sostuvo la mirada. «Tienes más fuerza de la que crees, Teresa. Y no estás sola». Esa frase, la misma que había leído en el dibujo de su hija, volvía, como una llave. Esa noche, al regresar a casa, Luna la esperaba despierta. Le acarició el rostro. Le señaló un dibujo nuevo. Era una casa con una puerta abierta. Y en el cielo, una palabra escrita en mayúsculas torcidas: «Mamá». Teresa abrazó a su hija con tanta fuerza que por primera vez en semanas se sintió viva. Pero al día siguiente, al llegar a la oficina, algo estaba distinto. El ascensor no funcionaba, su llave no abría el archivo, y en la recepción nadie la saludaba. Fue entonces cuando lo supo. Don Martín ya se había enterado, y no iba a quedarse quieto, porque cuando un hombre así siente que una mujer pobre, madre, solitaria, tiene poder en las manos, se desespera, y hace lo que sea para silenciarla. Por eso, ese mismo día, al revisar su correo institucional, encontró un mensaje nuevo. Asunto: auditoría de conducta, citación obligatoria. Fecha: mañana a las 8:00 am. Y al final del mensaje, la firma del director general. La sala de juntas olía a café frío y a desconfianza. Había 4 personas sentadas, 2 hombres del área legal, una mujer de recursos humanos, y al fondo, con los brazos cruzados, Martín Herrera, mirando sin hablar, como si ya supiera el final. Teresa entró con el corazón apretado, pero caminó recto, sin temblar. «Señora Teresa», empezó uno de los abogados, «se le citó por una posible infracción al reglamento interno. Una de nuestras cámaras muestra que usted accedió fuera de horario a documentos confidenciales del archivo». Ella tragó saliva. «Estaba organizando lo que me pidieron. También tenemos reportes de que ha estado hablando con empleados fuera de su área, compartiendo información sensible, insinuando supuestas irregularidades». Y ahí la mujer de recursos humanos intervino. «Teresa, usted siempre ha sido una buena empleada, pero últimamente se le nota alterada, cansada. ¿Está segura de que no está exagerando?» Ahí fue cuando Teresa respiró hondo, sacó una copia impresa y la puso sobre la mesa. Era la foto de su hija, esa que le habían dejado como amenaza, y junto a ella, una carta escrita a mano, con su relato, su verdad, su firma. Hubo silencio, largo. Martín Herrera se incorporó de golpe. «Esto es inaceptable. No tiene pruebas de que yo...» Pero Teresa lo interrumpió, por primera vez, con voz firme. «Yo no vine a pedir permiso, vine a dejar constancia. Y si me despiden, publicaré todo, con nombres». Los abogados se miraron incómodos. Recursos Humanos empezó a tomar notas. Martín salió sin decir una palabra, y ella,
Salió de esa sala con las piernas temblando, pero algo dentro de sí había cambiado. No era que ya no tuviera miedo, es que había aprendido a caminar con él. Esa tarde, Laura, la abogada, le escribió un mensaje. Ya abrimos una investigación formal, no digas nada aún, solo espera. Y al día siguiente, Teresa llegó al edificio, pero no entró. Tenía una cita en otra parte, una que llevaba postergando hacía meses. Era con la mujer del condominio, la que buscaba la casa perfecta, y cuando la vio llegar, con el cabello atado, el portafolio en mano, le dijo: «Pensé que ya no trabajabas más aquí». Y Teresa, por primera vez, sonrió. «Todavía no trabajo para mí, pero estoy en camino». No sabían que esa cita era el comienzo de todo, porque la mujer con la que iba a encontrarse tenía más poder del que Teresa imaginaba, y estaba a punto de ofrecerle algo que lo cambiaría todo. El edificio era nuevo. Pisos de mármol, aire acondicionado que olía a caro y recepcionistas con voz de catálogo. Teresa llegó puntual, con el portafolio que aún tenía el logotipo de su antigua oficina y con la lista de propiedades en venta que había conseguido por su cuenta. Era su primer intento como corredora independiente, y aunque su licencia aún no estaba aprobada oficialmente, ella ya se movía como si lo estuviera. La mujer que la esperaba era joven, elegante, pero no miraba por encima del hombro. Tenía los ojos de alguien que ya había vivido lo suficiente para reconocer a una madre cansada cuando la tenía enfrente. «Teresa, ¿verdad?» «Sí, señora. Gracias por su tiempo». Caminaron juntas por 2 departamentos, uno con terraza, otro con patio. Teresa hablaba con seguridad, pero sin presión. No empujaba, escuchaba, y al final la clienta le sonrió, con calma, como si supiera algo que ella no sabía. «Tú trabajaste para la inmobiliaria Herrera, ¿no?» El corazón de Teresa se detuvo un instante. «Sí, hasta hace poco. Me lo imaginé. Yo conozco a Martín. Trabajamos juntos hace años». Silencio. Teresa no supo qué decir. No sabía si eso jugaba a su favor o en su contra. Pero entonces la mujer agregó: «Él sabe vender, pero tú sabes mirar. Y eso no se puede enseñar». Sacó una tarjeta de su bolso. No una tarjeta cualquiera. Una de esas que no dicen solo un nombre, sino un cargo. «Directora de Nuevas Alianzas, Consorcio Álamo. Estamos buscando agentes independientes para representar nuestros desarrollos, y tú me interesas». Teresa sintió como si el mundo se detuviera. No era una promesa vacía, no era un favor. Era una oportunidad real, por su talento, por su esfuerzo, por su forma de no rendirse. «Tómate tu tiempo, pero si decides dejar atrás a los hombres que no supieron verte, tienes un lugar aquí». Y con esa frase le extendió la mano. Teresa la apretó con fuerza. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no, porque ahora tenía algo que no había tenido en mucho tiempo: opciones. Al volver a la oficina, Martín la esperaba en la entrada. Le sonrió con falsedad. «¿Día productivo, Teresa?» Y ella, sin fruncir el ceño, sin bajar la mirada, respondió: «Muy», y siguió caminando. Pero cuando subió al archivo, algo estaba mal. Las carpetas estaban abiertas, faltaban documentos, y su libreta había desaparecido. La que contenía sus notas, sus copias, y todo lo que había escrito para defenderse, y sobre la mesa solo quedaba una hoja suelta, con 4 palabras escritas con marcador rojo: «Ya te lo dije». La hoja estaba doblada con rabia, el trazo rojo, grueso, amenazante, como si hubieran querido que esas palabras gritaran por sí solas: «Ya te lo dije». Teresa se quedó parada, respirando lento. No gritó, no lloró, solo pensó. Sabía lo que significaba, sabía quién lo había dejado, y sabía por qué lo había hecho. Era un mensaje, un intento por asustarla, por hacerla retroceder. Pero ya no era la misma mujer del primer capítulo de esta historia. Ya no era la empleada sumisa, la madre que pedía permiso para cuidar a su hija. No, ahora era una mujer que tenía una verdad en la mano
y otra en el corazón, y esas no se pueden destruir con una nota. Revisó el archivo. Faltaban documentos, sí, pero no todos, y las copias más importantes las tenía en casa. En ese instante le tembló el celular en el bolso. Un mensaje de Laura, la abogada. Reunión urgente. Ven sola. Te están armando algo. Teresa salió del edificio sin decir una palabra. Tomó un taxi. Llegó a la oficina de Laura en menos de media hora. Y ahí, la noticia. Van a acusarte de filtrar información a la competencia. Quieren despedirte por pérdida de confianza. ¿Qué competencia? La empresa del consorcio con la que hablaste. Alguien ya filtró que te ofrecieron un puesto. Teresa sintió un nudo en la garganta. No solo querían despedirla, querían ensuciar su nombre para que nadie más la contratara. Laura la miró con seriedad. Tenemos dos caminos. Uno, dejas todo, te vas tranquila y desapareces. No pelear, no escándalo. Y el otro, peleamos, con pruebas, con testimonios, con las otras mujeres, pero es largo, doloroso, y lo más probable es que ganes. Teresa cerró los ojos y pensó en Luna, en la foto, en el dibujo con la puerta abierta. Pensó en Carmen, en las compañeras que bajaban la mirada, en las veces que se había callado por miedo. Y cuando abrió los ojos, su voz salió sola. No me van a borrar, no esta vez. Laura asintió, y ahí mismo redactaron la primera declaración oficial. Teresa firmó, entregó la copia digital de su libreta, los correos, la foto, y al salir de esa oficina, la lluvia la empapó. Pero no corrió, caminó bajo el agua, porque ahora cada paso era suyo. Lo que no sabía es que al volver al edificio al día siguiente, una compañera que jamás le había hablado, la estaba esperando con algo en la mano. Un sobre blanco, sellado, sin remitente, y dentro de ese sobre había una grabación, una que podría hundir a Martín para siempre. La grabación venía en una memoria USB, sin nombre, sin fecha, solo un pequeño papel adentro del sobre. Esto no lo dice en ningún contrato, pero todas lo escuchamos. Teresa sintió el corazón en la garganta. Subió al archivo con la memoria escondida en el bolsillo. Esperó a estar sola. Conectó el dispositivo al viejo computador de respaldo y le dio play. La voz era inconfundible. Martín Herrera, en una reunión privada, riendo. Las madres solteras no aguantan presión. Por eso las contratamos. Siempre tienen miedo. Y si se ponen difíciles, un cambio de puesto, una notita, y se alinean, más risas. Otra voz, que no reconoció, le respondió, ¿y si hablan? Y Martín, ¿quién les va a creer si no saben ni llegar a tiempo? Teresa cerró los ojos, porque no era solo sobre ella, era sobre todas. Carmen, las 5 mujeres del expediente de Laura, las compañeras que bajaban la cabeza cada vez que él entraba a la oficina, y ahora esa voz grabada podía ser la llave que abriría por fin la puerta de la justicia. Esa misma tarde, Laura recibió el audio, lo guardó como prueba oficial y le dijo solo una frase: con esto cae. Pero Teresa no se apuró. Esperó, porque sabía que esa lucha no era de rabia, era de paciencia. Al día siguiente llegó como siempre, uniforme limpio, Luna ya mejor, y el rostro sereno. Martín la miró desde lejos, no dijo nada, pero sabía, y lo que más duele a hombres como él es no saber cuándo, ni cómo, va a llegar el golpe. Y ese golpe llegó el viernes, un correo, copia a dirección, a recursos humanos y a los medios. Título: Declaración formal de acoso y abuso de poder en Inmobiliaria Herrera. Pruebas adjuntas. Y 1 hora después, la empresa estaba en crisis. Teresa no dijo nada. Siguió archivando, hasta que alguien la llamó por su nombre. Y al darse vuelta, era la directora general, con paso firme y una carpeta en la mano. Teresa, acompáñame, por favor. Y lo que había en esa carpeta no era una sanción. Era algo más grande y más justo. La oficina de la directora general era grande, sobria,
sin lujos innecesarios, solo libros, diplomas y una vista alta de la ciudad. Teresa entró con el alma encogida, pensando que quizás vendría una advertencia, una amenaza elegante, pero no. La mujer cerró la puerta con suavidad, le ofreció un vaso de agua y la invitó a sentarse. Primero que todo, gracias por tener el valor de hablar. Teresa no respondió. Tenía la garganta cerrada, pero los ojos abiertos como nunca. La directora puso la carpeta sobre la mesa y la abrió con cuidado. No solo hemos iniciado una investigación formal interna, sino que por recomendación de nuestro equipo legal, suspendimos al señor Herrera de manera inmediata. Pausa. Respiro. Continuó. Además, hemos recibido testimonios de otras 5 trabajadoras. Gracias a usted. Teresa parpadeó. No sabía qué decir. No había buscado venganza. Solo quería trabajar y cuidar a su hija. En vista de su trayectoria, de su integridad y de su valentía, queremos ofrecerle la coordinación del nuevo equipo de ventas éticas. Silencio. Teresa abrió los labios, pero las palabras tardaron en salir. ¿Yo? Sí, usted, porque aquí no necesitamos gente con apellidos fuertes. Necesitamos gente con principios fuertes. La directora sacó un contrato, formal, firmado. El puesto incluye beneficios de salud para usted y su hija, horario flexible, y la posibilidad de trabajar en alianza directa con nuestro nuevo programa de inclusión laboral para madres solteras. Teresa sintió como si el aire cambiara, como si de pronto la puerta que la vida le había cerrado durante años, por fin se abriera, pero desde dentro, con su mano, con su llave, y en ese momento recordó algo. El primer día que Martín le gritó, la primera vez que Luna le dijo mamá con los ojos, la tarde que Carmen le dio el café, la noche en urgencias, el dibujo de la puerta abierta, todo, cada lágrima, cada silencio, cada pasito lento de su hija, todo había valido la pena para llegar a ese instante. Teresa afirmó, con pulso tembloroso, sí, pero con la espalda recta, y cuando salió de esa oficina, no volvió al archivo, ni al escritorio. Se fue a casa, a abrazar a Luna, a contarle como podía que ya no tendría que esconderse más en bodegas, ni pedir permiso para ser madre. Pero justo al llegar a su edificio, vio algo que no esperaba. Una caja de cartón, rota, con sus cosas adentro, y al lado, a Carmen, con lágrimas en los ojos, y una carta de despido en la mano. Carmen estaba sentada en la banqueta frente al edificio. Las manos arrugadas sostenían una hoja blanca, con las palabras más frías del mundo. Fin de contrato por reestructuración administrativa. Teresa se quedó helada. ¿Te despidieron? Carmen solo asintió. No tenía fuerzas para hablar. Había llorado en silencio, como siempre, como muchas. La mujer que había cuidado a Luna, la que la sostuvo en sus peores días, la que le dijo, yo también tengo una hija así. Ahora estaba en la calle, sola, con una caja de cartón y el alma hecha trizas. Teresa no lo pensó. Subió, llamó a Laura. Exigió una reunión con dirección. Pidió explicaciones. No fue una represalia, dijeron. La empresa terceriza el servicio de limpieza. No es nuestra responsabilidad. Pero Teresa no aceptó, porque la dignidad no se terceriza, y el corazón de una empresa se ve en cómo trata a los que nadie ve. Esa noche, Luna dibujó a Carmen, con su bata azul, su moño deshecho, y una estrella en la mano. Es la señora que me tapó cuando tenía frío. Y ahí, Teresa supo lo que tenía que hacer. Al día siguiente, en su primera reunión, como coordinadora del nuevo equipo, puso una condición. No empiezo este cargo si no contratan a Carmen, con contrato directo, con seguro y con respeto. Hubo murmullos, silencios, dudas. Pero Teresa ya no era una empleada más. Era la voz que otros habían intentado silenciar y que ahora era escuchada. Una semana después, Carmen firmó su contrato y por primera vez en su vida tuvo acceso a seguro médico para su hija.
Se abrazaron en la entrada del edificio, no como jefa y trabajadora, sino como mujeres que no se dejaron vencer. Y justo cuando parecía que todo estaba por fin en su lugar, llegó un mensaje desde un número desconocido. Solo decía: Martín va a contraatacar. Tengan cuidado. El mensaje no tenía firma. Solo esas 6 palabras. Martín va a contraatacar. Tengan cuidado. Teresa no respondió. Solo le hizo una captura y se la envió a Laura. 5 minutos después, el teléfono sonó. No estés sola, Teresa. A partir de ahora no respondas llamadas desconocidas y mañana no llegues por la puerta principal. El tono de Laura no era alarmista. Era de alguien que sabía lo que estaba en juego. Porque lo que habían hecho Teresa, Carmen, las otras mujeres, no era pequeño, era histórico. Habían desenmascarado años de abuso, de silencios forzados, de miedo institucional. Y ahora Martín iba a intentar lo último que le quedaba: ensuciar. Esa noche, Teresa no durmió. Luna sí, con la paz de quien no entiende aún los peligros del mundo, pero tiene una madre que se los enfrenta a todos. A la mañana siguiente, Teresa tomó otro camino. Llegó por la parte trasera del edificio, subió por las escaleras y entró a la oficina por la puerta de emergencias. Allí la esperaban 2 compañeras nuevas y Carmen. «Hay rumores, Teresa», dijo una de ellas. «Dicen que Martín está reuniendo exclientes para acusarte de fraude». Teresa no se sorprendió. Lo esperaba, porque los hombres como él no pierden sin ensuciar todo a su alrededor. Pero esta vez ella estaba preparada. Sacó una carpeta gruesa, con firmas, contratos, mensajes, fechas. A cada venta, cada reunión, cada cliente, todo en orden. Y lo más importante, una carta firmada por la mujer del consorcio Álamo. A Teresa la elegí yo, por su ética, su mirada y su trato con la gente. Era eso lo que él no podía entender, que la gente no la elegía por miedo, sino por confianza. Y la confianza no se compra, se gana. Ese día, un correo nuevo llegó a toda la empresa. Recordamos a todo el personal que difundir rumores falsos constituye falta grave. Y con eso, el silencio volvió. Pero era otro tipo de silencio, uno que se parecía a respeto, y cuando Teresa volvió a su escritorio, encontró una nota sobre la mesa, no firmada, sin colores, solo un papel doblado, como los de antes, pero esta vez decía: «Gracias por abrir la puerta». Y ahí lo entendió. Esa historia ya no era solo suya, era de todas las mujeres que antes callaron, y que ahora se estaban acercando una por una. Al final del día, Teresa cerró su computadora, miró por la ventana y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo de lo que venía. Sintió paz, porque al día siguiente ella no iba a volver como empleada, iba a volver como dueña de su camino y con una decisión que cambiaría su historia para siempre. El lunes amaneció claro, sin lluvia, sin sobresaltos. Teresa se levantó antes del despertador, preparó el desayuno con calma, le dio a Luna su medicamento y juntas miraron por la ventana. No había prisa, no había uniforme, porque ese día no iba a trabajar para nadie, iba a comenzar su propio proyecto. Semanas antes, con el respaldo del consorcio Álamo y la orientación de Laura, Teresa había registrado su licencia como corredora independiente y ahora, con cada paso, estaba construyendo algo propio, algo que no podían quitarle con un grito, una nota o una amenaza. El teléfono sonó. Era Carmen. ¿Lista? Sí. Se encontraron en una cafetería pequeña de barrio, donde todo empezó. Y desde ahí se conectaron por videollamada con las otras 5 mujeres, cada una desde su rincón, con voz entrecortada, pero con la decisión firme. Habían creado algo juntas, una red, un programa de asesoría para mujeres que querían vender sin someterse, una inmobiliaria pequeña, sí, pero honesta, llamada Llaves sin Puertas, porque a veces la llave no abre la puerta de otro, dijo Teresa,
sino la que tú misma construiste. Martín Herrera nunca volvió a pisar la oficina. Su nombre desapareció de la empresa y su poder se hizo polvo. Nadie más tuvo que esconder a su hija. Nadie más fue trasladada por rendimiento. Y las que antes callaban, ahora compartían. Semanas después, Teresa fue a mostrar una casa en el campo. Llevó a Luna con ella, no escondida, no dormida en un rincón. La llevó al lado, en su silla, con sus crayones en el regazo. Y mientras la clienta recorría la sala, Luna dibujó una puerta, con una llave grande, y un cartel arriba que decía «Mamá trabaja aquí». Teresa se le acercó, la besó en la frente y respiró, porque ahora nadie más gritaba, nadie más decidía por ella. Ahora ella elegía, ella abría, ella firmaba, con su nombre, con su historia, con su verdad. ¿Esta casa tiene dueño?, preguntó la clienta, y Teresa sonrió. Todavía no, pero estoy segura de que vamos a encontrar la llave justa. Don Fernando. Dijeron que ella no merecía estar en ese escritorio, que no tenía el perfil, que era una madre con problemas. Pero hoy su nombre brilla en la puerta que ella misma destrancó, porque algunas mujeres no entran por la fuerza, entran con verdad, con trabajo y con amor. Y si esta historia te tocó, hija, si alguna vez te dijeron que no podías, escríbeme aquí abajo, porque una puerta cerrada nunca fue el final. A veces es solo Dios diciendo, la llave correcta ya viene en camino.